que la adrenalina en sí es muy ácida y por tanto daña el sistema nervioso y otras partes del cuerpo. Se va generando y se va acumulando, y si tú no desintoxicas la adrenalina o evitas que se genere, en algún sitio se acumula, que viene a ser nuestro hígado, ¿no? Donde se acumula para que no nos haga daño. Visión borrosa o la voz ronca, son todos síntomas que están relacionados con unas suprarrenales que están realmente pidiendo auxilio. Las suprarrenales tienen que producir adrenalina para diluir en nuestra sangre esta cantidad de grasa. Bueno, hoy vamos a estar hablando de las suprarrenales, que es algo que pasa muy desapercibido, en general no se tiene tan en cuenta y en realidad son súper importantes cuidar de las suprarrenales y saber un poco de ellas porque son fundamentales para cuando nos adentramos en este camino de revertir síntomas, ¿no? Entonces, para el que no sabe, o quizás como le pasó como a mí, que al principio no estaba dentro de mi radar las suprarrenales, ¿qué son un poco? Nos cuentan un poquito a ver qué son, dónde están, cuáles son las funciones que cumplen y por qué es tan importante que las cuidemos, ¿no? Bueno, son muchas preguntas. Yo te contesto la primera, que es dónde están. Están encima de los riñones, que sabemos que tienen esa forma como de haba, de habichuela, pues están encima, son como unos sombreritos de los riñones. Y a mí me recuerda al emoji ese que hay, que es como que la cabeza explota por aquí arriba, pues eso, como si la cabeza fueran los riñones y lo que explota son las suprarrenales. Sí. Y están ahí, son, aunque sean pequeñitas y casi no las tengamos ubicadas ni hayamos oído hablar tanto de ellas, son muy, muy importantes para que todo en el cuerpo funcione bien. Claro, hay muchas piezas importantes y lo que importa es que el todo funcione bien, pero son muy importantes, tienen muchas funciones. Y bueno, yo diría solo para que se asocie, en inglés se llaman adrenals y tiene que ver directamente con la adrenalina, o sea, bueno, ya sabemos que también tienen que ver cuando, por ejemplo, tomamos cafeína, el cortisol que se genera viene de ahí, se generan muchas hormonas y adrenalinas. Digo adrenalinas porque Anthony dice que hay 56 tipos de adrenalinas, entonces no es solo una adrenalina, hay muchas variedades de adrenalina. Mm. Exacto, ¿no? Su función es generar, ellos generan muchísimas más hormonas de las que nos podemos imaginar. En realidad, muchísimas hormonas sexuales, reemplazan hormonas en tiroides cuando estas están agotadas o no pueden producir, como cuando tenemos patologías de la tiroides, ¿no? Y generan distintos tipos de adrenalina, ¿no? Para distintas situaciones. De hecho, Anthony dice que creo que no sé cuántos años tendrían que pasar y así todo nunca terminaríamos de descubrir la función completa de las hormonas, porque es un universo en sí mismo, ¿no? Hay tanto que todavía no se sabe de las hormonas que generan un montón de cambios y nos generan un montón de cosas adentro del cuerpo y que todavía no entendemos. Entonces, exacto, son 56 tipos distintos de adrenalina, pero ¿son todas iguales? ¿Son las adrenalinas o no? No. No, definitivamente no. Y es interesante, ¿no? Porque la palabra adrenalina normalmente siempre la relacionamos con situaciones de estrés, ¿no? Pero no siempre es así. Algunas de los tipos de adrenalina se usan a lo mejor solo una o dos veces en la vida y eso también es la información de Anthony, ¿no? Que nos proporciona, porque gracias a la ciencia solo sabemos algunas cosas básicas, ¿no? Pero estas cosas tan detalladas, ¿no? No las sabemos y gracias a Anthony, pues sí que ya ahora podemos compartir esta información, ¿no? Hay ciertos tipos de adrenalina, como por ejemplo la adrenalina que se segrega a la hora de un parto, ¿no? Esa se usa a lo mejor una, dos, tres veces en la vida y no más. Y después hay otros tipos de adrenalina que se usan a diario, ¿no? El simple hecho de
no sé, levantarme de esta silla, ¿no? Va a requerir un tipo de adrenalina y así para cumplir muchas otras tareas. De hecho, no todos los tipos de adrenalina son malas, ¿no? Y de hecho, un cierto nivel de hormonas de estrés es bueno. No solo es bueno, es necesario para nuestro funcionamiento en el día a día. Así que lo malo es el exceso de esas hormonas, el estrés, ¿no? La sobreestimulación con la que convivimos hoy en día, las actividades que generan adrenalina que están de moda, ciertas dietas, por ejemplo, las altas en grasa, que generan mucha adrenalina, y sobre todo pasar demasiado tiempo sin comer. Y eso es un punto muy importante del que hablaremos también más específicamente en otro vídeo, porque es una parte que sí podemos controlar muy bien, ¿no? Porque hay otras situaciones de estrés que son más difíciles de controlar y esta que sí que está más en nuestras manos. Y nada, todas estas situaciones pues producen, hacen que las glándulas suprarrenales expulsen, ¿no? Continuos, como, sí, chorros, digamos, de exceso de adrenalina y son tóxicos, ¿no? Tóxicos y corrosivos porque la adrenalina en sí es muy ácida y por tanto daña el sistema nervioso y otras partes del cuerpo, pero sobre todo el sistema nervioso. Y eso también es información de Anthony que creo que dice mucho. Mm. Sí, para quien está pensando, porque a mí me pasaba lo mismo, digo, ¿cómo puede ser que el cuerpo genere algo que es corrosivo? Y lo que pasa es que estos son tipos de adrenalina que están hechos para situaciones específicas que se supone que deberían generarse en muy pocas situaciones, ¿no? En situaciones donde estamos en peligro nuestra vida o donde tenemos que salir de alguna situación muy, muy especial, ¿no? Y requerimos de esa energía. Y nuestro hígado, cuando un hígado está sano, está preparado para absorber, él va a absorber esa adrenalina corrosiva para que nuestro sistema inmune, nuestro sistema neurológico no se vea dañado por estos subidones de esta adrenalina específica, ¿no? Lo que pasa es que, primero, estamos expuestos a muchísimo estrés constante, y no solo el estrés de la vida misma, sino esto lo que decías, ¿no? De actividades que generan adrenalina, como hoy está tan de moda los baños de agua helada, por ejemplo, o pasarnos horas sin comer, o hacer deporte, cierta manera de hacer deporte, ¿no? Entonces, las drogas, el alcohol, las bebidas estimulantes o todos los estimulantes, entonces eso genera como que estas suprarrenales tengan que estar constantemente trabajando. Si a eso le sumamos un hígado, como el 95% de la población que tiene un hígado saturado de toxinas y de patógenos, que ya pierde esa capacidad de absorber la adrenalina para proteger al cuerpo, entonces tenemos como dos factores que hacen, ¿no? Que esto sea, que nuestras suprarrenales estén en constante demanda y trabajando de más, y que nuestro hígado esté también trabajando de más, absorbiendo o intentando, en la medida de lo que puede, absorber esa adrenalina. Entonces no es de que nuestro cuerpo está mal hecho, ni de que simplemente son todas piezas que encajan perfecto. Lo que pasa es que, bueno, vivimos en un mundo que nos lo pone un poquito difícil, ¿no? Sí, vamos a la parte un poquito de los síntomas, ¿no? Me viene uno muy curioso que me costaba un poquito entenderlo. Me parece muy interesante, como mencionabas antes, el parto, Mariana, muchas mujeres mm, pueden llegar al punto de su vida que su libido, las ganas, ¿no? de ser activa sexualmente, em, están muy bajas, ¿no? De falta a lo mejor estas ganas ¿no? de entrar en este mundo y te preguntas, por qué pasa eso? Y pues son las suprarrenales que
que tienen esta función, ¿no? Que tengas estas ganas. Y Anthony explica el porqué de eso, por qué nos pasa, ¿no? Porque dice que para poder llevar a cabo un parto necesitas una de estas adrenalinas que solo se necesitan muy pocas veces en la vida y tienes que estar preparados y tienes que tener la fuerza en tus suprarrenales de expulsar este bebé, ¿no? Dure lo que dure, 2 horas, 3 horas, un día, 24 horas. Y si no tienes esta capacidad, pues se te bajan las ganas, porque es como una protección, ¿no? Si no eres capaz de esta función, pues no, no lo hagas, ¿no? No te quedes embarazada, ¿no? Es como el mensaje del cuerpo y la sabiduría del cuerpo. Me parecía súper fascinante estas, estas conexiones, ¿no? Esta lógica. De hecho, creo que, o sea, él dice que los partos en realidad no tendrían que ser como estamos acostumbrados a verlos en las películas, ¿no? De la madre ahí sufriendo a los gritos y con extremo dolor. Cuanto más desgastadas y más débiles están nuestras suprarrenales, los partos van a ser mucho más difíciles y trabajosos y dolorosos. Entonces, claro, definitivamente a mí me parece maravilloso, ¿no? Que el cuerpo sea tan sabio de que si no está preparado, no tiene esta energía para poder liberar un bebé, sacar un bebé del cuerpo, que requiere un montón de energía, ¿no? Entonces directamente se cierra. Y claro, como no estamos acostumbrados a interpretarlo, también es como, bueno, se buscan otros métodos y se empuja y a veces se pincha y se pincha y, bueno, quiero ser madre, bueno, pero igual hay algo que el cuerpo te está diciendo que también es interesante, ¿no? Como prestarle atención. Sí, sí. Y después, por ejemplo, a muchas mujeres, ahora que estamos hablando, ¿no? del parto, ¿no? Pero podría ser cualquier otra situación que requiera mucha adrenalina, ¿no? Le pasa a muchas mujeres que empiezan a perder mucho pelo, ¿verdad? Y dicen, ay, esto es por el parto, ¿no? No es el parto en sí, sino que las glándulas están sufriendo, las glándulas suprarrenales no estaban preparadas, estaban ya agotadas y no han podido cumplir con su función y eso es la consecuencia, ¿no? Y hay hay muchos otros síntomas, ¿no? Que la gente no relaciona porque es que no nos enseñan, ¿no? Siempre nos dicen, es el estrés, sí, pero ¿cómo? Entonces gestionamos ese estrés. ¿Cómo nos podemos ayudar? Si sabemos que son las glándulas suprarrenales que gestionan esto, que regulan el nivel de estrés en nuestro cuerpo, pues ya podemos hacer cosas para ayudarles, para apoyar esas glándulas. Claro, lo Totalmente. mejor de Anthony, perdona Petra que te interrumpí, lo mejor de Anthony para mí, esto es lo mejor, pero a un nivel muy alto, es que Anthony no te dice solo el problema, te dice la solución, que lo vamos a ver en otro vídeo, que hay que hacer para evitar que se dañen las suprarrenales y, por ejemplo, elevar los niveles de vitalidad, porque va en contra, cuando mejoras las suprarrenales, vas en contra de tener esa fatiga crónica o a las noches o a las noches. A lo mejor estás cansada todo el día y a la noche te notas un poco más activa. Y una cosa que estabais diciendo antes, yo lo entendí un poco más tarde porque no sé si a la gente le pasará también. Cuando hablamos del estrés y de la adrenalina, parece que está relacionado con sentimientos, pero no es solo un sentimiento que no tenga ninguna parte física, es una reacción que existe ahí, o sea, la adrenalina es algo, lo que decías tú antes, Agus, que se acumula, claro, si tú generas mucha adrenalina y vivimos en este mundo del aceleramiento y todo así, se va generando y se va acumulando, y si tú no desintoxicas la adrenalina o evitas que se genere, en algún sitio se acumula, que viene a ser nuestro hígado, ¿no? Donde se acumula para que no nos haga daño, pero es algo físico, porque yo al principio, cuando oía estrés y tal, parece que es como un sentimiento, que es algo que solo es como volátil, que no es físico, es algo físico, existe, y entonces
hace daño porque está ahí y se genera, y sí, lo genera nuestro cuerpo, pero podemos tomar medidas. Eso es lo bueno de esta información, que siempre te da la solución, no solo te dice exactamente cuál es el problema y el origen de los problemas, sino que te dice la solución, qué puedes hacer para evitarlos, con lo cual es mucho mejor. Perdona, Petra, que ibas a decir algo. No, como estábamos con el tema del parto, otro síntoma sería la fatiga postpartum, ¿no? O la depresión postpartum. Es justamente porque hemos forzado tanto a las suprarrenales que ahora sí que están cansadas y claro, ocurre justo después del parto, ¿no? Y muchas mujeres se sienten tan mal, ¿no? Que soy mala madre y que debería ser desbordada de felicidad y de energía y de repente, ¿no? Es como que no puedo, no quiero, no, ¿quién soy, no? Y no es culpa de nadie, esto es porque estos dos pequeñas glándulas están al límite y están luchando, ¿no? Pero como decimos, hay muchísimas cosas que uno puede hacer y con gran facilidad también cosas que podemos implementar. O que Por te ejemplo, salga el hipotiroidismo, que a mí se me detectó después justo del parto, porque claro, está todo desgastado en el cuerpo y salen esas y te dicen, no, hipotiroidismo para toda la vida una pastilla, y no se asocia a la causa y tampoco te dicen la solución correcta, porque las pastillas no son la solución correcta en este caso. no. Lo que me pasaba a mí de madre después de mi segundo hijo, pues yo tenía este cansancio, ¿no? No tenía depresión, pero tenía el cansancio que cada día sobre la 1 había terminado las baterías. Daba igual si había dormido perfectamente 8 o 9 horas o no. Daba completamente igual. A la 1 podías ponerte el reloj. A la 1 Petra terminaba las baterías, ¿no? Y tenía que tumbarme, sí o sí. Tenía que dormir media hora, 1 hora para más o menos aguantar el resto del día. No era fácil después, era súper difícil. Tenía que forzar cada minuto de hacer las tareas con los niños, con el trabajo en la casa, cocinar. Era una tortura auténtica, ¿no? Y en ese caso pensaba yo, pues es porque tengo 2 niños pequeños en casa, ¿no? Y tengo que hacerlo todo yo porque mi marido tiene que trabajar y menos mal que no entré mucho en autoculpa y todo eso porque pensé que era normal. Pero realmente ahora viendo atrás, ¿no? Claro, mis suprarrenales estaban totalmente desgastadas. Sí, Sí, y yo creo que es importante, ¿no? Entender estas cosas porque muchas veces nos etiquetamos de, yo siempre vuelvo a lo mismo, pero es que me acuerdo de esa sensación que yo tenía, ¿no? Y las etiquetas que yo me ponía, cuando me costaba, dormía 8, 9, 10 horas y me levantaba a la mañana y no podía con mi alma. Y yo siempre decía, qué vaga que soy, ¿cómo puede ser que no me alcancen las horas del día? Y desde muy joven yo dormía mucho, mucho, y siempre decía, bueno, es que en la familia de mi padre todos dormían mucho, eran dormilones, pero no es normal que tu cuerpo no descanse, ¿no? Entonces, estas cosas, verlas como realmente un poco más profundo, que una vez te levantes cansado, no pasa nada, ¿no? Puede deberse a una situación en particular, pero cuando esto ya se vuelve crónico y empezamos a tener estos síntomas, ¿no? Como que de repente a mitad del día caemos en picada, o como decía Mónica, que no tenemos energía durante todo el día y a la noche de repente no podemos dormir, o nos sentimos como muy, muy activos, o la caída del pelo, o hay otros síntomas como, bueno, la falta de líbido que ya nombramos, la confusión o la dificultad para hacer tareas básicas, ¿no? La falta de eso, de poder concentrarse, incluso visión borrosa o la voz ronca, son todos síntomas que están relacionados con, bueno, con unas suprarrenales que están realmente pidiendo auxilio. Entonces, si podemos verlo desde ese lugar, también podemos usar estas herramientas que después vamos a desarrollar, ¿no? Como les decíamos en otro vídeo, para apoyarlas y que nos sostengan también durante el proceso, porque la realidad es que si no tenemos unas suprarrenales fuertes, difícilmente vamos a poder sanar completamente, ¿no? Son como una pieza mucho más importante de la que se cree. sí, yo creo que ese es un mensaje muy importante que mencionasteis, lo de no entrar en autoculpa,
porque a mí sí me pasó, porque con 20 y pico años me sentía, de alguna manera, como dices tú, Agustina, no sabía que si ya me estoy volviendo vaga o qué me está pasando, ¿no? Porque de pequeña siempre, pues, me encantaba hacer cosas y podía hacer muchas cosas y siempre me gustaba aprender y mi cabeza, como que mi cabeza quería hacer muchas cosas, pero mi cuerpo no le seguía. Y yo decía, no, es que soy así, no, tal, es que necesito muchas horas de sueño, pero después no me despierto descansada. O muchas veces me pasaba que a lo mejor a mediodía me tenía que tumbar, incluso en la oficina. Es que a mí me daba mucha vergüenza porque estaba en una oficina llena de gente y a lo mejor tenía que tumbarme. Yo decía, Dios mío, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me he hecho esta siesta? Porque en casa el fin de semana bien, ¿no? Pero en la oficina muy difícil. O sobre todo, bueno, si estaba en mi escritorio, pues a lo mejor podía hacer un poco así, cerrar los ojos y ya me ayudaba un poco, pero si estaba en una reunión, ¿cómo lo hago, no? Y me empezaba a culparme a mí misma, ¿no? Es que no lo estás haciendo lo suficientemente bien, ¿no? Estás vaga, estás así, estás así. Pero después, por ejemplo, lo que también es un síntoma muy típico de fatiga adrenal es sentirse con más energía después. Por la tarde o noche, ¿no? Y luego me empezaba a decir yo a mí misma, esto es porque es que no trabajo y no era verdad porque me lo pasaba muy bien. Ay, es que solo te gusta estar en casa o con amigos o pasártelo bien y no era verdad, pero es que nos empezamos a decir, contarnos unas historias que no tienen nada que ver, pero es porque no conocemos, nadie nos cuenta que esto es por un síntoma físico, ¿no? Por un problema físico del cuerpo y luego vemos en Instagram gente con muchísima energía, ¿verdad? Que hacen de todo y no les pasa nada. Y entonces empezamos a pensar, debemos de ser nosotros. Y yo ya era como que me decepcionaba a mí misma, ¿no? Ay, con el éxito que tenía de pequeña y ahora tal, ay, lo que me he quedado era de verdad, eran unas historias de mucha pena, mirándolo hacia atrás, me da mucha pena y lo cuento así, me abro y lo cuento porque sé que ahí fuera hay gente que estará pensando algo parecido y me parecería, de verdad, me daría mucha pena que lo siguieran haciendo con toda la información que tenemos ahora de Anthony, ¿no? No somos nosotros, es un problema Sí. físico. Sí, total. Y para el que está, porque quizás este concepto se confunde bastante, ¿no? Hay la gente que dice, bueno, pero yo tengo fatiga todo el día. No estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de estas situaciones y hay una diferencia muy grande entre la fatiga adrenal y la fatiga crónica, que vamos a hablar más adelante. Pero bueno, más que nada queríamos traer estos ejemplos por si se sienten identificados, ¿no? Los que les decíamos recién esto como le pasaba a Mariana, o a Petra, o a Mónica, o a mí, si alguno de ustedes siente que se reconoce en alguno de esos síntomas, ¿no? Bueno, quizás es momento de empezar a prestar atención a sus suprarrenales y a ver si las están cuidando. Si hay otros síntomas, igual quizás normalmente bueno, la mayoría de nosotros tenemos varios de estos síntomas que están asociados. Entonces, bueno, eso simplemente nos da información muy valiosa de qué es lo que está pasando dentro y a partir de ahí podemos actuar eh, para empezar a cuidarlas y para empezar a mejorar. Entonces, algunas de las cosas que vamos a profundizar en otros vídeos, pero se las vamos a dejar así como para que tengan algunas ideas de qué cosas podemos hacer para cuidar nuestras suprarrenales. Y una de ellas tiene que ver con evitar los estimulantes como son el café, ¿no? O las bebidas estimulantes, las típicas energizantes, ¿no? Que son generadoras de adrenalina y hace que nuestras suprarrenales estén todo el tiempo generando adrenalina y las hace trabajar todavía más cuando la mayoría de nosotros ya las tienen ahí medio como pidiendo auxilio. O sea que dejar de lado
este tipo de bebidas definitivamente es un punto a favor para los suprarrenales. Y ¿alguno más? También estar horas sin comer. Ay, Estar horas sin comer también le sienta muy mal. Sí, eso Dormir. es un punto muy importante, ¿no? Cuando hablamos también de dejar el café, una manera de hacerlo también eh, es comer glucosa y sales minerales en esta combinación, que luego en otro vídeo os hablaremos más de cómo se hace esto. Pero lo importante es lo que dice Mónica, ¿no? Hay que comer casi cada 2 horas alguna glucosa limpia, ¿no? Que no tenga azúcar procesada ni nada. Por ejemplo, la fruta es una muy buena manera y nos ayuda a no necesitar la cafeína, ¿no? Porque nos despeja, nos da lo que necesita el cuerpo para pensar y para trabajar, y entonces es más fácil dejar la cafeína, ¿no? Porque no para todo el mundo es tan fácil decir, no lo tengo que tomar, entonces no lo tomo, sobre todo cuando ya sufres de cansancio suprarrenal, necesitas, ¿no? Este chute subidón. pensamos de energía, pero eso es nuestra propia adrenalina que la exprimimos de los suprarrenales al tomar cafeína. Em, También es importante bajar la cantidad de grasa que ingerimos, ¿no? Y eso a mí me costaba un poco entenderlo, ¿no? Digo, pues, ¿qué tiene que ver la grasa con mis suprarrenales, ¿no? Cuando comemos patatas fritas o glucosa con mucha grasa, da igual si es de origen vegetal o de animal, em, el- el- las suprarrenales tienen que producir adrenalina para diluir en nuestra sangre esta cantidad de grasa, ¿no? Porque cuando la glucosa está unida a grasa en la sangre, es muy difícil para el cuerpo absorber la energía de la glucosa. Entonces hay que diluirlo con mucha adrenalina. Y nadie quiere eso, ¿no? Y es una cosa que me costaba entender y realmente es un punto muy importante de pensar en bajar la cantidad de grasas que estamos ingiriendo durante todo el día. Mm, Y sí, después también evitar actividades que producen mucha adrenalina. Y no solo hablamos de, por ejemplo, no hacer el bungee jumping, sino también de otro tipo de actividades que igual no nos imaginamos, ¿no? Que producen adrenalina. Y esto a veces suena difícil de evitar, ¿no? Porque no podemos dejar de hablarnos con nuestro jefe, ¿no? O ese tipo de cosas, pero hay otras actividades que sí, que producen adrenalina y son bastante fáciles de evitar. Y de eso vamos a hablar en un vídeo específicamente porque os va a sorprender la cantidad de cosas que nos genera adrenalina en el día a día sin que lo sepamos, sin que seamos conscientes de ello. sí, yo creo que, bueno, gestionar el estrés, ¿no? Que es lo que sea que para algunos funcione, sí, hay un montón de herramientas, hay gente que utiliza la respiración, otros la meditación, otros salir a caminar, conectarse con la naturaleza, pero es cierto que quizás es algo que nos cuesta, ¿no? Entonces, y hay cosas que no podemos controlar porque, bueno, que a veces una discusión con alguien o ciertas personas que nos detonan, ¿no? Nos lo pone un poco difícil. Entonces, quizás centrarse en estas cosas que sí nos es más fácil controlar, como no pasar grandes ratos sin comer, no estar tirando de estos estimulantes que generan estos subidones de adrenalina, que no olvidemos que todo lo que sube después baja. Por eso tenemos esa necesidad de volver a buscarlo, ¿no? Que nos pasa con el café o nos pasa con otras actividades, ¿no? Como el deporte o como el bungee o estas cosas, ¿no? Que por ahí después queremos volver a buscar porque tenemos que salir del bajón también que viene después. Evitar las grasas, ¿no? O reducir las grasas, como decía Petra, esta adrenalina que licúa nuestra sangre y evita que la grasa llegue tan espesa, ¿no? Nuestra sangre llegue tan espesa, cargada de grasa a nuestro corazón y a nuestro cerebro, requiere una adrenalina que es muy ácida para el cuerpo, ¿no? Entonces, porque no se supone que tendríamos que comer tanta grasa como estamos consumiendo cada día. Así que bueno,
estas son, creo que, herramientas poderosas, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué sí puedo intentar reducir si ven que tienen alguno de estos síntomas? Como empezar a prestar atención y decir, bueno, si me tengo que cuidar más las suprarrenales, ¿qué puedo hacer por ellas hoy? ¿Qué les puedo dar? Pueden mirar el video de los snacks suprarrenales, definitivamente, pero también intentar reducir el estrés, bueno, todas estas cosas que les estábamos compartiendo. Y no sé si alguna quiere agregar algo más, si lo vamos cerrando. Yo quería simplemente preguntar a la gente qué les parece toda esta información sobre las glándulas suprarrenales, si hay algo que les ha sorprendido, porque a mí sí que me han sorprendido muchas cosas, ¿no? Que cuenta Anthony sobre las glándulas que no encontramos en otro sitio, y si hay algún síntoma que hasta ahora no han relacionado con las glándulas, si les parecería también interesante escuchar más sobre este tema de cómo apoyar y cómo cuidar las glándulas. Buenísimo. Gracias, chicas. Nos vemos en el próximo episodio.